Damos la bienvenida a Rosa Oday Cato Núñez, quien es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. El día de hoy nos va a dar una plática sobre varias cuestiones del padecimiento de gastritis. Entonces, cedo la palabra. Muchas gracias a todos por acompañarnos y comenzamos. Hola, muchas gracias, Elizabeth. Bueno, pues yo soy la nutróloga Oday Cato, soy egresada de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y el día de hoy les estaré platicando un poquito de algunas de las enfermedades gastrointestinales que están muy relacionadas con nuestros hábitos de alimentación y bueno, pues va muy ad hoc con fiestas patrias, ¿no? Porque que si comemos mucho, que si el pozole, que si las quesadillas, que si las gorditas, que si los alimentos fritos, tostadas, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para ver o volver a programar nuestra alimentación, ¿no? De los temas que les estaré platicando el día de hoy, pues son enfermedades como la gastritis, ERGE, dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable y cómo la alimentación nos puede ayudar a modificar estos hábitos de alimentación, estilo de vida y modificar la sintomatología que podemos estar presentando por estas enfermedades. Em, bueno, justo todas las enfermedades del tracto gastrointestinal superior, como lo son la gastritis, el reflujo gastroesofágico, que sus siglas son ERGE, la dispepsia funcional, que ahorita les voy a platicar de qué es, y el síndrome de intestino irritable, afectan un porcentaje importante de la población y afectan todo su estilo de vida, todo su ámbito laboral, también hasta la familia llega a repercutir. Entonces es importante modificar estos hábitos en estas personas que lo padecen para que puedan volver a estar sanos, ¿no? O aminoren los síntomas que se presentan por estas enfermedades. Todos estos padecimientos tienen causas múltiples, ya sea desde una bacteria o inducido por algún fármaco que irrita la mucosa intestinal o ya sea por algo anatómico que por algún motivo nos esté ocasionando esta inflamación, ¿no? En la parte gastrointestinal superior. Pero los hábitos de alimentación y todo el estilo de vida en conjunto son factores que podemos modificar y que van a influir 100% tanto en su aparición como en la gravedad de la sintomatología, en la gravedad o en la disminución de estos síntomas. Por lo tanto, es importante modificar todos estos hábitos de alimentación. Del primer padecimiento que les voy a platicar justo es la gastritis, que esta se da o es una inflamación de toda la mucosa gástrica. El principal factor que puede influir es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, pero no es el único factor, sino hay muchos, ¿no? También el uso prolongado, perdón, y provocado por antiinflamatorios no esteroideos, que son conocidos como los AINES, también pueden provocar inflamación de la mucosa gástrica si no se manda junto con un gastroprotector. También el consumo de alimentos y bebidas como el alcohol, bebidas carbonatadas, alimentos picantes, irritantes, ¿no? Y también a nivel anatómico, alguna disfunción anatómica que llega a tener el paciente, porque puede disminuir el suministro de sangre a algún órgano, tejido. También el estrés afecta en la gastritis y si tenemos también el reflujo biliar. Entonces, son de las causas más comunes que pueden llegar a presentar por la gastritis. Y todos los hábitos de alimentación, el estilo de vida, como el consumo crónico de alcohol, bebidas muy irritantes, afecta o nos predispone a padecer gastritis. Comidas muy abundantes, o sea, que el plato esté muy lleno o servirnos 3, 4 platos, ¿no? Que tenga muchas especias el alimento y los alimentos procesados, todo esto que viene empaquetado con muchísimos sellos, puede favorecer también a padecer la gastritis, ¿no? Ya que es un daño directo, como lo decía, a la mucosa y nuestras defensas no pueden atacar esto. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto y ahorita les voy a platicar como qué estrategias podemos seguir para evitar padecerla o disminuir los síntomas.
También tenemos al reflujo gastroesofágico, que son como el famosísimo, ay, tengo agruras, es eso, ¿no? Es reflujo. Eh, Ocurre cuando todo el contenido gástrico, es decir, del estómago, se regresa al esófago y ocasiona ardor en el pecho y como detrás del esternón, nos provoca también como esta irritación, regurgitación, el reflujo. Y en casos ya muy crónicos, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya lo tenemos por un tiempo muy prolongado, nos puede provocar lesiones esofágicas, que literalmente es como si nos prendieran fuego en esa zona, ¿no? O se puede llegar a sentir así. El mecanismo de esta enfermedad se debe a que hay relajaciones del esfínter esofágico inferior. ¿Qué es esto? El esfínter es como una compuerta que se abre o se cierra, dependiendo de lo que estemos comiendo, dependiendo del requerimiento de nuestro organismo. Entonces, si esta compuerta todo el tiempo está abierta, va a estar pasando todo el ácido del estómago al esófago y eso es lo que puede estar lastimando toda esta mucosa. Entonces, en esto influye también un aumento de la presión intraabdominal, es decir, por ejemplo, en pacientes que padecen obesidad, pues hay mayor presión, ¿no? Entonces, esta compuerta como que se presiona más, entonces se puede quedar un poquito abierta y por eso puede haber este regreso de estos ácidos. El retraso del vaciado gástrico, a mayor volumen de comida, mayor cantidad de ácidos que necesitamos, entonces esto también nos puede provocar es reflujo. Em, Mm, Muchos alimentos y en general los hábitos de alimentación se asocian también a episodios de reflujo y a un agravamiento de los síntomas, como en la gastritis les mencionaba, comidas muy abundantes, copiosas, de alta densidad calórica, ¿no? Bebidas carbonatadas, todos los refrescos, bueno, bebidas azucaradas también, el alcohol como tal, alimentos altos en grasas saturadas, el chocolate se ha visto también que puede llegar a provocar reflujo en personas que son sensibles a, no todas las personas, ¿ok? La dispepsia funcional es un padecimiento que ocasiona dolor o molestia en la parte superior del abdomen y también nos pasa que es una sensación de saciedad temprana o de que ya nos llenamos, apenas empezamos a comer, ¿no? Y ya nos estamos llenos o nos sentimos llenos y hay inflamación siempre después de comer. Entonces, esto es lo que se le llama la dispepsia funcional. Los hábitos también influyen en su aparición y también en los síntomas. Las comidas muy grasosas suelen ocasionar esto, los alimentos muy picantes, procesados, las bebidas carbonatadas y los alimentos fermentables o los que se llaman los FODMAPs, que más adelante les estaré platicando de este tipo de alimentación. Y se ha visto que una dieta mediterránea disminuye la probabilidad de padecer dispepsia o mejora los síntomas o disminuyen los síntomas ya cuando la tenemos. El síndrome de intestino irritable, que a lo mejor muchos de ustedes también están familiarizados con esto, porque todas las enfermedades gastrointestinales han tendido como un boom en esta última época, ¿no? Entonces, el síndrome de intestino irritable es algo que suena súper común, pero no debería serlo. Pero es un trastorno crónico que se caracteriza por dolor o malestar abdominal frecuente y se asocia muchísimo a la frecuencia y a la forma de nuestras evacuaciones, ya sean evacuaciones muy líquidas o, por ejemplo, estreñimiento, que sean muy, muy sólidas, ¿no? Los síntomas varían en cada persona, pero en general va a predominar un dolor abdominal constante y que suele ya disminuir cuando defecamos. También va a haber una distensión o inflamación abdominal por la acumulación de gases, puede haber diarrea o estreñimiento o incluso ambos, evacuaciones como de diarrea y estreñimiento. Y también puede provocar sensación de que no llegamos a evacuar completamente, o sea, como de que, ay, es que me quedé con ganas de evacuar más y no puedo. Entonces, este es un padecimiento que les repito como que es muy común hoy en día, aunque no debería serlo, y se va a clasificar en diversos subtipos, el que tiene con diarrea, con estreñimiento, el que es con diarrea y estreñimiento, y hay uno que es no clasificado, ¿no? Los síntomas de alarma que nos presenta el síndrome de intestino irritable
es una pérdida de peso, o sea, si alguien pierde peso así no intencionado, sin que esté en un plan de alimentación, sin hacer ejercicio o sin proponérselo, es importante ahí como un signo de alarma bien importante. Si hay sangrado rectal, en casos de anemia, fiebre, historia familiar con cáncer colorectal, también es importante como que se detecte a tiempo, se haga estudios frecuentes. Y después de los 50 años, sin colonoscopía, según ciertos tamizajes o evaluaciones médicas, entre muchos otros, ¿no? Estos síntomas de alarma son como los más comunes, pero hay que siempre verificar lo de la diarrea y estreñimiento. O- Y la alimentación, les decía que influye muchísimo en los síntomas gastrointestinales, ya que si hay un aumento en el volumen gástrico, va a haber mayor distensión abdominal, ¿no? O inflamación. Y en la compuerta que les decía del esfínter esofágico, se va a abrir mucho más y esto va a dejar pasar estos ácidos al esófago y va a haber más reflujo y irritación de esta mucosa. Entonces, una irritación crónica puede provocar problemas más serios, por lo tanto, sí hay que detectarlo a tiempo para que le den el tratamiento oportuno, tanto por parte de medicina como por el área de nutrición. Toda la calidad y cantidad de los alimentos es bien importante en estas enfermedades, ya que hay que evitar las comidas muy grasosas, densas energéticamente, ya que van a retrasar el vaciado gástrico. Entonces el alimento se va a quedar por más tiempo en el estómago y esto va a disminuir o ir disminuyendo el cierre de esta compuerta. Entonces, imagínense que es como un globo, ¿no? En un globo, mientras más lo llenamos, pues puede llegar a explotar, ¿no? No es tanto que explote el estómago, pero se abre mucho más la compuerta. Entonces, si una compuerta debe estar cerrada y este globito lo vamos llenando, pues se va a ir quedando un poquito abierta. Y esto es lo que disminuye el tono de este esfínter y favorece el reflujo, a que pase este ácido por el esófago. Y también que haya una irritación directa en la mucosa por parte de los irritantes que les mencioné también, el alcohol, alimentos muy ácidos, alimentos muy picantes, muy condimentados, dañan e inflaman esta mucosa y a nivel crónico, o sea, si ya lo tenemos por un tiempo ya de años, pues nos ocasiona enfermedades más importantes, ¿no? La fermentación y los gases que se pueden producir por los alimentos FODMAPs provocan distensión y los síntomas de dispepsia, que es este dolorcito, el reflujo también por la presión intraabdominal y que no cierra estas compuertas, el esfínter, y también la obesidad y la adiposidad o la grasa visceral central también aumentan esta presión intraabdominal y aumentan el riesgo de padecer reflujo. Entonces, por eso, no solo la obesidad es por algo de, ay, hay que aceptar mi cuerpo, está perfecto, hay que aceptar nuestro cuerpo y todo, pero hay implicaciones importantes a nivel de salud cuando tenemos este padecimiento. Entonces, hay que valorar justamente si esta obesidad está alterando temas gastrointestinales o si no, pero de todas formas se debe tratar por salud, no por apariencia. Em, También, bueno, el tamaño de las porciones, los horarios de comidas, por ejemplo, las comidas nocturnas, cuando ya nos vamos a ir a dormir, se dice que hay que comer entre unas 2 a 3 horas antes de ir a dormir, o sea, entre más tiempo le demos a la cena, de tiempo entre cena y ir a dormir, es mucho mejor porque favorecemos a que esta digestión se lleve al 100% y no nos quedemos dormidos así después de cenar, porque obviamente esto va a hacer que no haya un vaciado gástrico y volvemos a lo mismo, ¿no? Las compuertas se abren y generamos reflujo. Y también el comer muy rápido, ya que esto, o sea, comer muy rápido hace que nos inflamemos. Entonces, esto también provoca reflujo, gastritis, ¿no? Todos estos padecimientos. Por lo tanto, se recomienda un patrón de alimentación equilibrado, fraccionado en comidas, es decir, comidas en cuestión de cantidad moderadas o las adecuadas para cada persona, y una dieta fraccionada. Si ya se tienen estos padecimientos, es una dieta fraccionada para que no haya comida abundante en el plato y no nos provoque como que este globito se vaya llenando.
Masticar lento también, porque el masticar, bueno, la digestión empieza desde que olemos el alimento, ¿no? Porque empezamos a secretar ciertos, ciertas enzimas y tal para poder digerir estos alimentos. Entonces, la masticación es un paso vital en la digestión. Entonces, si masticamos lento, digerimos mucho mejor estos alimentos, lo trituramos súper bien, pasan al estómago ya como predigeridos para que ya no se nos dificulte hacer este proceso. Evitar el consumo de alcohol, de cafeína en exceso, la sensibilidad a los picantes, porque los picantes lastiman la mucosa gástrica, mantener una buena hidratación y tener un buen consumo de fibra por medio de la dieta, pero esto depende de cada paciente porque no, o sea, con todos estos padecimientos, no todos pueden tener una dieta alta en fibra. Entonces hay que personalizar mucho esto. En cuestión de la dieta mediterránea, está basada en hábitos tradicionales del mar Mediterráneo, ¿no? Como países como España, Italia, Grecia. Entonces, este tipo de dieta nos permite tener un consumo de frutas y verduras locales de temporada que nos van a aportar vitaminas, antioxidantes, entre muchos otros micronutrientes. Mantiene un consumo de grasas saludables por medio de aguacate, aceite de oliva, semillas. Tiene una ingesta moderada de proteína animal. Preferentemente se consume pescado y aves, evitando carnes rojas, ¿no? También tiene un consumo de leguminosas, que las leguminosas nos van a aportar fibra, y nos van a provocar mayor saciedad, al igual que los cereales integrales. Tienen bajo consumo de productos ultraprocesados, por lo que es excelente este tipo de dieta, o sea, productos con sellos, empacados, casi pues lo evitan. Hay un consumo moderado de lácteos y de vino tinto, porque es parte de la cultura mediterránea, pero incluso el consumo de lácteos y de vino tintos es muy orgánico, ¿no? Entonces hay que preferir esto, no son lácteos muy grasosos que también vayan dañando la mucosa gástrica y promueve un estilo de vida activo, o sea, no sedentario. Entonces, por eso este estilo de dieta mediterránea es muy favorable para todos estos padecimientos, tanto para prevenirlos como si ya tienes alguna de estas enfermedades, te puede ayudar a disminuir los síntomas y a vivir sanamente. Esta es la pirámide de la dieta mediterránea, donde en la base siempre vamos a tener las relaciones interpersonales. Aquí este estilo de vida, porque es un estilo de vida, promueve todas estas relaciones interpersonales, hacer comunidad, ¿no? La biodiversidad de productos tradicionales de la región, ¿no? En segundo lugar, bueno, promueve también un consumo de agua moderado en café, ¿no? E infusiones de hierbas también. Verduras, hay consumo adecuado de grasas saludables como el aceite de oliva, consumo adecuado de cereales integrales. Promueve también el consumo de frutos secos como las semillas, grasas saludables como aceitunas, el aguacate y se cocina con muchas hierbas y especias, em, pero por ejemplo como el orégano, ¿no? Que ayuda también a favorecer la digestión. Entonces, también derivados de lácteos preferentemente bajos en grasa, yogur griego o bajo en, bueno, alto en proteína, bajo en grasa y sin azúcar añadida. Entonces, este es el mejor lácteo que podemos consumir. También promueve el consumo de carnes blancas en forma de pescados, aves, huevo, ¿no? Y también las leguminosas nos aportan proteína de origen vegetal, entonces también promueve un consumo de leguminosas. También en cuestión de carbohidratos, hay un consumo moderado de papa y de carnes rojas hay que evitarlas y evitando en la puntita de la pirámide todo lo que son azúcares añadidos. Y con un consumo de vino con moderación, porque es parte de la cultura mediterránea y aparte es muy orgánico este vino, muy local y bueno, el vino tinto nos aporta antioxidantes, entonces sí lo podemos consumir, pero en cantidades adecuadas, moderadas y siempre y cuando no tengamos alguno de estos padecimientos, porque pues sí puede lastimar la mucosa gástrica. La dieta baja en FODMAP,
que por sus siglas en inglés, la F es de fermentable, o sea, son alimentos fermentables, son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Todos estos son carbohidratos fermentables. Este tipo de dieta no es una dieta, que se vuelva como un estilo de vida. Este tipo de dieta se debe dar como un tratamiento de 1 a 8 semanas, dependiendo del comportamiento o de los síntomas de cada paciente, pero no es, algo que sí sea un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es muy restrictiva. Entonces, por eso se da como tratamiento por un corto tiempo y después ya vamos dejando ciertos alimentos que ayudan a aminorar estos síntomas. Justo está enfocada en mejorar estos síntomas gastrointestinales, como disminuir el dolor abdominal, disminuir los gases que se generan porque disminuimos los alimentos que son altamente fermentables, mejoramos la distensión o inflamación, evitamos las evacuaciones diarreicas porque disminuimos el consumo de carbohidratos de cadena corta que son poco absorbidos o que el intestino delgado no los puede absorber tan fácilmente y se fermentan por la microbiota intestinal que está en el colon. Entonces, esto provoca inflamación y todos los síntomas asociados. Entonces, este tipo de dieta, como les repito, no es un estilo de vida, sino hay que tomarlo como un tratamiento nada más e ir agregando ciertos alimentos. Consta de 3 fases principales, que primero es la fase de eliminación, que va de 2 a 6 semanas aproximadamente, es dependiendo de cada paciente, donde se van a restringir todos los alimentos altos en FODMAPs, que ahorita los vamos a ver, que se pueden estar considerando problemáticos en cada paciente. Hay pacientes que dicen, no, pues es que no sé qué alimento me inflama. Entonces se restringen todos los FODMAPs y así el paciente puede ver, ah, sí, comí este alimento y me provocó inflamación, ¿no? Entonces ahí sí es como a prueba y error. La fase de reintroducción dura más o menos o puede durar de 8 a 12 semanas, es muy variable, donde ahí reintroducimos cantidades adecuadas y controladas de estos tipos de FODMAP para identificar cuáles son los que les provocan síntomas a cada paciente. Y la fase 3, que es la fase de personalización y mantenimiento, que ahí incluimos una dieta equilibrada ya como tal. Vamos a limitar solo los alimentos FODMAPs que resultaron sí o sí desencadenantes. Por ejemplo, la manzana, ¿no? Si es un alimento que desde el principio nos ocasiona inflamación, lo reintrodujimos y siguió provocando inflamación, entonces vamos a quitarlo por completo la manzana o ir valorando si es con cáscara, sin cáscara, si es cocida, cruda, etcétera. Entonces, ese fue un ejemplo, ¿no? Con este objetivo vamos a maximizar toda la variedad nutricional, o sea, con la fase de personalización, y aminorar el impacto sobre la microbiota intestinal, ya que la microbiota intestinal se nutre de fibra. Entonces, por esto, este tipo de alimentación no es tan adecuado a largo plazo, porque podemos dañar la microbiota intestinal. Alimentos que suelen evitarse, que son altos en FODMAPs, son los oligosacáridos, que ahí tenemos a todos los fructanos, galacto-oligosacáridos, que son como por ejemplo el centeno, que está en los panes, muchos cereales, el trigo, que es la base de harina para pan, cebada, el ajo también puede desencadenar esto, cebolla, la alcachofa, los espárragos y frijoles, garbanzos, lentejas, que esto forman parte del grupo de leguminosas. Los disacáridos, que incluimos ahí a la lactosa, como la leche de vaca, yogur con lactosa, los quesos frescos tienen mayor contenido de lactosa, entonces hay que preferir leches sin lactosa o los quesos curados o un poquito más grasos, que son los mejor tolerados para este tipo de pacientes que se beneficia con una dieta baja en FODMAPs. Los monosacáridos son el consumo de fructosa en exceso, ¿no? Ahí incluimos también la miel, algunos concentrados de fruta o jugos que tienen más fructosa que glucosa, por eso hay que evitarlos. Las manzanas son altas en monosacáridos, peras, los mangos, ¿no? Entonces hay que evitarlos en grandes cantidades. No es, ay, ya de por vida no los voy a consumir, sino ahí depende mucho la cantidad y también a lo mejor cómo esté cocido el alimento. Los polioles, que son, por ejemplo, el sorbitol, manitol, gilitol,
el maltitol, que generalmente son edulcorantes sin azúcar, que vienen mucho en los productos de dieta o los productos light, o los que dice como la leyenda de aptos para diabéticos. Son también FODMAP que pueden provocar inflamación. Y también algunas frutas como las ciruelas, el aguacate en consumo excesivo y la coliflor, brócoli, col de Bruselas también pueden provocar un poquito de este tipo de polialcoholes. ¿Ok? Entonces, estos serían como los alimentos que suelen evitarse. Estos son uno de tantos, o sea, unos ejemplos de tantos, porque es una lista enorme, pero por eso debe estar como muy bien controlada este tipo de alimentación. Los alimentos que suelen permitirse, que son bajos en FODMAPs, en porciones normales, adecuadas y en cantidades eh, buenas, serían los cereales y panes a base, por ejemplo, de avena, que no contengan trigo, o los famosísimos panes sin gluten, el arroz, quinoa, maíz, esos son muy bien tolerados, ¿no? Entonces, bueno, el maíz está perfecto porque, pues, la cultura mexicana, la base es el maíz, entonces hay que basarnos en eso. Los lácteos sin lactosa son bien alterados o alternativas como leches vegetales, como leches sin lactosa como de almendra, coco, de soya, pero sin azúcar. Las frutas bajas en FODMAP en porciones controladas y a prueba y error, ¿no? O sea, ver cómo nos cae. Por ejemplo, el plátano maduro en una cantidad limitada, las naranjas, fresas, uvas verdes. Entonces, esto sí es como a prueba y error y muy controlado. Las verduras bajas en FODMAPs, que suelen ser el calabacín, la espinaca, pepino, la zanahoria, esas no ocasionan ningún problema. Y las proteínas animales, en general, em, no tienen FODMAP, salvo que estén procesadas con ingredientes altos en FODMAP. O sea, por sí solo la carne, pescado y las grasas no van a contener FODMAPs, pero si está procesado con algún ingrediente, pues ahí es cuando nos podemos llegar a inflamar y sobre todo lo que les vengo diciendo, ¿no? O sea, individualizar siempre a cada persona en cuestión de sintomatología y valorando qué alimentos sí podemos dejar y cuáles no. La dieta de la milpa, que es una dieta mexicana, 100%, es alta en fibra, pero como es alta en fibra, también tenemos que individualizar. Preferentemente, bueno, la base de este tipo de alimentación es primero empezar la vida con lactancia materna, ¿no? O sea, hasta los primeros 2 años de vida o más hoy en día, pero la OMS dice que hasta los primeros 2 años de vida bueno, hasta los 6 meses que sea exclusiva y de los 6 meses a los 2 años ya complementada con todos los alimentos. La base de la alimentación son las verduras, ¿no? Aquí podemos ver todo tipo de verduras. Y en México tenemos una gran variedad de verduras, que sí, quelites, nopales, ¿no? Hierbitas, frutas también. Tenemos una gran variedad de frutas y aquí entre más colores, más antioxidantes vamos a tener. Preferir cereales integrales o los que son altos en fibra para que uno nos ayude a tener mayor saciedad y mejoremos la digestión. También las leguminosas y las semillas oleaginosas, que esas son nueces, el cacahuate, almendras, ¿no? También debemos tener un consumo acorde a cada porción de cada persona. Aceites insaturados que nos van a aportar grasas saludables, antiinflamatorias y que son cardioprotectoras, como el aceite de oliva, aceite de aguacate, semillas, la proteína animal basada principalmente en pescados, en aves y también hoy en día hay un consumo ya de insectos que también es una muy buena fuente de fibra, ¿no? Evitando carnes rojas. Todos los tubérculos como la papa, camote, yuca, también que son estos hidratos de carbono que nos van a aportar fibra y utilizar endulzantes supernaturales o no endulzar nada, o si vamos a endulzar algo, que sea con miel o con piloncillo, que es la base de esto, ¿no? Evitando azúcares añadidos como azúcar de mesa o en dulces o alimentos procesados. Los probióticos son una muy buena
o desempeñan una clave importante para la regulación de la inflamación gastrointestinal y de todo el metabolismo. Todos estos probióticos son microorganismos vivos que van a ayudar a mantener todo el equilibrio del ecosistema intestinal, o sea, de toda la microbiota intestinal. Esto favorece el crecimiento de bacterias benéficas y evita el exceso de bacterias patógenas o las bacterias que les llamamos como bacterias malas, ¿no? Entonces, estos probióticos se van a alimentar de fibra, por lo tanto, necesitamos siempre un equilibrio de todos los grupos de alimentos para que podamos tener fibra. Por lo tanto, la dieta FODMAP, por eso les digo que no se puede llevar por un tiempo prolongado, porque te puede tener repercusiones a nivel de microbiota intestinal. Todos estos probióticos se pueden consumir o beber, ¿no? A través de alimentos fermentados o bebidas fermentadas o a través de suplementos. Si no conseguimos algún alimento fermentado, bueno, también hoy en día ya existen una gama muy variada de suplementos que nos pueden ayudar a esto. Las fuentes comunes de probióticos son el yogurt y el kefir, que el kefir es este como líquido que sale de los búlgaros, que los búlgaros son como estas esponjitas blancas que les añadimos leche entera y el liquidito es como un yogurt súper ácido y este es el kefir, ¿no? Entonces es súper benéfico y por eso nuestras abuelitas y nuestros antepasados lo utilizaban mucho y siempre nos daban como tómate licuado con el kefir, ¿no? Porque es muy, muy buena. Contiene una gran variedad de bacterias benéficas. El chucrut y el kimchi, que pues nuestra cultura no está tan arraigada a esto, es como más de la cultura asiática, pero es súper bueno porque son vegetales fermentados, como la col fermentada, que son típicos de la gastronomía alemana, coreana, el miso y el tempe, que también son por allá de cultura asiática, que son productos derivados de la soya, pero soya fermentada, ¿no? El miso es como esta pastita que le agregan como a los caldos, como a los ramen, a los caldos orientales, y el tempe lo utilizan mucho, es como, eh, como soya que viene en una lámina y viene, no sabe a nada, pero generalmente parece como un unicel y lo vamos cortando y lo vamos asando o marinando y agarra el sabor de lo que le pongamos para marinarlo, ¿no? Entonces, y también es una muy buena fuente de proteína, o sea, es una proteína de origen vegetal y contiene bacterias benéficas. Y bueno, algo que les va a encantar de esto es justo también la cerveza y el vino. Hay que consumirlo con moderación, porque la cerveza finalmente contiene bacterias probióticas por el proceso de fermentación, ¿no? Entonces, o sea, sí está bien, pero su consumo con moderación y dependiendo e individualizando a cada persona. Si es una persona que tiene todos estos padecimientos gastrointestinales y pues le da cerveza o vino, le va a lastimar más la mucosa gástrica. Entonces, ahí sí hay que individualizar muchísimo, ¿no? Los suplementos de probióticos, en caso de que no podamos consumir o tener acceso a estos alimentos, los suplementos son una muy buena alternativa, pero igual tiene que venir indicado por un experto en salud para que sea el probiótico adecuado, ya que hay algunos que se recomiendan más en cuando tienes evacuaciones diarreicas o para estreñimiento, ¿no? O para mantenimiento. Entonces, ahí sí es dependiendo de cada persona y hay que individualizar en consulta. ¿Cómo podemos agregar estos probióticos en la dieta habitual? Incluyendo estos productos fermentados, que es algo súper fácil, o sea, como por ejemplo un caballito o 30 mililitros de kefir todos los días en ayunas, sería una excelente opción para introducir los probióticos a nuestra dieta habitual. Eh, También el consumo de fibra adecuada por medio de verduras, cereales integrales, leguminosas, ayuda también a que este ecosistema de probióticos pueda vivir en armonía dentro de su mundo, ¿no? Tener mayor variedad y cantidad de alimentos fermentados y combinando con una dieta equilibrada es lo mejor para agregar estos probióticos a una dieta habitual.
Dentro de las estrategias para mejorar estos hábitos y disminuir los síntomas gastrointestinales, pues es 100% un enfoque personalizado, disminuyendo las comidas muy abundantes o copiosas y densamente calóricas y que solo sean una sola comida. Es decir, que nos sirvamos un plato grandísimo con el vaso enorme de refresco, con el vaso enorme de fruta, con el vaso enorme, enorme, enorme de todo. Entonces, en este tipo de padecimientos, las dietas fraccionadas son lo ideal, o sea, nos servimos poquito y a lo mejor hacemos más tiempos de comida, pero nos servimos poquito para que el esfínter esofágico no se abra y no nos provoque esta sintomatología y malestar gástrico, ¿no? Y también para disminuir toda esta inflamación gastrointestinal. También otra estrategia, pues, es evitar cenar justo antes de acostarnos. Debemos esperar de 2 a 3 horas antes de la última comida para que nos podamos ir a dormir y así vamos a disminuir el reflujo nocturno. Y también, disminuir el consumo de, grasas saturadas en la noche o ya que nos vayamos a dormir. O sea, que sea una cena súper ligerita para que podamos dormir sin reflujo. Limitar el consumo de alcohol, de bebidas carbonatadas, porque nos pueden provocar mayor gas, distensión abdominal, el exceso de café o cafeína, el cacao, puede ser o lastimar la mucosa gástrica y favorecer el reflujo en personas que son susceptibles a esto, no en todas las personas, pero hay personas que son muy susceptibles. También lo que les mencionaba, disminuir las comidas altas en grasas y fritas, porque estos alimentos se asocian muchísimo a los síntomas del reflujo gastroesofágico, aumentan este reflujo y aumentar todos los alimentos ricos en fibra, como las verduras. Si no consumes verduras, hay que irlo haciendo de forma gradual, porque bueno, luego en consultas sí hay ciertos pacientes que, ay, no, yo no consumo verduras y no me gustan y no las voy a consumir por nada del mundo, ¿no? Entonces ahí es, bueno, o sea, las verduras nos aportan nutrientes bien importantes para toda nuestro organismo, entonces es irlas agregando poquito a poquito y a lo mejor en formas donde no o preparaciones donde no las veas, ¿no? O sea, por ejemplo, desde podemos hacer una salsa de jitomate para un pollito relleno de espinacas y esta salsita de jitomate, ahí en la salsa le podemos agregar zanahoria, pimiento, le podemos agregar, cebolla morada, ¿no? O la verdura que tú quieras, la licúas toda y ya es en forma de salsita, ya no es en forma de, ay, me estoy comiendo una sopa de verduras. Entonces, como que esconderlas poquito a poquito, pero sí agregando estas verduras de forma gradual y ver los síntomas, si empeoran o disminuyen los gases o qué verduras también nos están provocando distensión abdominal. Y ahí sí es individualizar en cada persona, a lo mejor a ti no te cae mal la lechuga, pero a lo mejor a mí sí. Entonces es súper individualizarlo. Y bueno, las dietas altas en fibra se ha visto que está asociada a un menor riesgo de reflujo y a una mejor salud digestiva. Entonces, por eso es bien importante el consumo también de fibra, ¿no? Em, y también las dietas bajas en carbohidratos, que todos los carbohidratos son tanto los cereales como los tubérculos, las frutas son carbohidratos, las verduras también, pero las verduras como son fibra, digamos que son un tanto libres y no hay tanta restricción, pero en estos carbohidratos eh, se ha demostrado que una disminución de carbohidratos en la dieta habitual disminuye el ácido en el esófago, ¿no? Se disminuye estos ácidos, entonces un ajuste en la cantidad y el tipo también de carbohidratos es bien importante, obviamente bajo supervisión de un profesional. Y también si hay obesidad, bueno, una dieta baja en carbohidratos favorece a una pérdida de peso en base a grasa específicamente para que no, la grasa no esté haciendo que este esfínter se abra, ¿no? El consumo alto en azúcares, pues hay que disminuirlos en postrecitos, en azúcares como tal, en el café, en el té, etcétera, hay que disminuirlo. Eh, y el consumo también de tabaco se asocia mucho a enfermedades del esófago
El sedentarismo, obviamente el no movernos, el, por ejemplo, comer y quedarnos acostados bueno, acostados o semiacostados en un sillón, en una silla, no favorece los síntomas gastrointestinales. Entonces hay que comer y salir a caminar un poquito para también favorecer esta digestión. Y bueno, todo esto refuerza que acuérdense que la prevención es una dieta saludable con el estilo de vida. O sea, no solo es, hay una dieta y ya, sino es todo a nuestro alrededor. De nada sirve que tengamos una, una buena dieta si no modificamos todo este entorno, ¿no? La pérdida de peso, en caso de tener el sobrepeso, obesidad, disminuye estos síntomas. Lo del tabaco ya les había mencionado, y la actividad física regular. En este tipo de padecimientos, sí no se recomiendan ejercicios intensos después de comer por el riesgo de regurgitación o de reflujo. Entonces se recomiendan ejercicios moderados o, como les decía, como después de comer, salir a caminar un poquito y hacer nuestra rutina de ejercicio, pues normal, en otro momento que no tengamos comida en el estómago, ¿ok? Y en los cambios que nos pueden ayudar también, por ejemplo, elevar la cabecera de la cama. Si tenemos reflujo nocturno, hay que elevar la cabecera de la cama unos 15-20 centímetros, y evitar justo comer o cenar luego, para irnos a dormir. Eso sí es algo súper importante. Y sobre todo hay que buscar atención médica si existe una pérdida de peso inexplicada, ¿no? O sea, de que, pues no estoy haciendo nada para perder peso, no es normal, entonces hay que buscar un médico. Si hay dificultad para tragar alimentos o líquidos, que sintamos así como, ay, no, es que como que hay algo que me impide que pueda tragar algún alimento o algún líquido. Si hay sangrado, obviamente, si hay vómito sin razón aparente o si también si los síntomas no mejoran, y también se puede requerir o el médico se los puede llegar a solicitar endoscopías, exámenes para Helicobacter pylori u otras pruebas más específicas para buscar qué es lo que está pasando o qué enfermedad estamos presentando. Y también, obviamente, trabajo con el nutriólogo, que en esa parte, pues, yo entro, para diseñar, los cambios seguros de alimentación que sean equilibrados y sostenibles para, cada tipo de paciente, ¿no? Y evitando justo restricciones que a lo mejor no son tan necesarias, y que si de por sí la persona ya está perdiendo peso y luego le restringimos con una dieta baja en FODMAPs, pues va a perder peor peso. Entonces, hay que ahí sí ser súper individualizados en todo esto. Y con este tema justo de la alimentación mexicana, que la alimentación mexicana es de las más ricas de todo el mundo. em, pero, pues, sí, consumimos alimentos muy condimentados, fritos, capeados, ¿no? Eso sí, tenemos una gran variedad de verduras, de vegetales, de leguminosas, ¿no? Pero también la cocina tradicional mexicana, pues, es muy frita o con mucha grasa. Entonces, hay que procurar, o sea, con todo esto, hacer, por ejemplo, que pasó lo del pozole, ¿no? Entonces, procurar que consumamos más maciza en lugar de, lo gordito del pozole, que es lo que tiene grasita, ¿no? La cantidad adecuada de maíz, pozolero. Em, que le pongamos orégano para favorecer la digestión y verduritas, ¿no? Acorde a que si les inflama la lechuga o que si no, etcétera. Por ejemplo, las tostadas, procurar que sean tostadas horneadas para que no sean las tostadas fritas, porque las fritas pues tienen mucha grasa y eso no favorece los temas gastrointestinales, al contrario, empeora el tema del reflujo. La crema, si te gusta mucho la crema, bueno, bajar la crema light, ¿no? O en lugar de crema, ponerle un poquito de frijoles para las tostadas, ¿no? Y también tener un consumo moderado de tostadas porque ya estamos consumiendo el maíz pozolero y las tostadas, pues es lo mismo, lo mismo de cereales. Entonces hay que evitar tener justo estas comidas copiosas, abundantes y mejor fraccionarlas, ¿no? Y si alimentos muy fritos, pues tratar de evitarlos, quitarle la fritura, que si por ejemplo el chile en nogada, evitar el chile en nogada capeado, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno,
O sea, las tradiciones mexicanas son así, hay que darnos nuestros gustitos, pero, acorde a nuestros padecimientos y cuando realmente valga la pena, ¿no? No que sea como: "Ay, desde el 15 voy a festejar y de aquí a, Día de Muertos". No, o sea, solo como, bueno, es 15 de septiembre, voy a comer pozole un día o la comida típica mexicana, a lo mejor me siento mal un ratito, pero al siguiente vuelvo a mis hábitos normales. Eso es lo importante. Y, y bueno, como conclusión, es que todos los trastornos, gastrointestinales que acabamos de revisar, pues son multifactoriales, no hay una causa en específico, y los hábitos de alimentación y el estilo de vida sí influyen muchísimo en todo esto, ¿no? El peso, el consumo de cigarro, de alcohol, la inactividad física, todos los horarios de comida, la cantidad de comida influye de forma significativa en la aparición y en todos estos síntomas que vamos a tener por estos padecimientos y siempre es recomendable que se personalice todo y que sea supervisado por un profesional de la salud. Entonces, bueno, esto es todo de mi parte del día de hoy, pero ahorita vamos a ir a la sección de preguntas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, con gusto las pueden poner en los comentarios y ahorita las abordaremos. Muchas gracias. Como lo dijo Rosa, por favor, pongan sus preguntitas en la sección de preguntas o en Ay, creo comentarios. que hay una Ellos. mano levantada, ¿no? Que es Nahum Zamora. Les recordamos que la parte de las participaciones sí sería a través de las preguntas o del chat, porque no podemos darles micrófono abierto. Mm. Por favor, vamos a empezar respondiendo algunas preguntas. No sé si puedas leerlas, más bien visualizarlas, yo te las leo, perdóname. Solo tengo el chat del seminario, pero no me aparecen las preguntas. No te preocupes, nosotros te las vamos compartiendo. Ujú. La primera dice, buen día, para saber qué avance tengo de sí, puedo realizar la coloscopia. Tengo antecedentes de cáncer, de colon paterno en el IMSS. No quiero enviarme al especialista. ¿Cómo puedo hacer para que me realicen este procedimiento? Mi diagnóstico es sí mixto. Okey, ahí sí, pues bueno, si en la institución pública no te lo pueden realizar, yo sí te recomendaría que acudieras a lo mejor a un, médico privado o incluso aquí en Salud GS tenemos también atención médica, entonces puedes tener una asesoría médica compartiendo a lo mejor algunos estudios previos que tengas y ellos te guiarán, con el especialista correspondiente y también te podrán solicitar algún estudio pertinente, pero que a lo mejor te lo puedas hacer por fuera, pero ya un estudio que sea acorde a tus necesidades y, bueno, sobre todo alimentación, ¿no? Eso también es bien importante. Muchas gracias. También nos preguntan, hola, el café descafeinado no es café, pero sería una opción para para quienes, supongo que era para quienes amamos el café. Sí, sí puede ser opción. Sí, incluso, o sea, si no tienes muchos síntomas gastrointestinales, una tacita de café, si amas el café, como yo, puede estar permitido, pero, si no tienes como este agravamiento de síntomas, ¿no? Si ya tienes síntomas muy fuertes, pues sí, lo ideal sería descafeinado. Muchas gracias. También nos preguntan si el consumo de sinuberase ayuda a las personas con gastritis. Hay distintos tipos de sinuberase, entonces ahí sería sí muy individualizarlo al padecimiento que estás teniendo, pero en general son probióticos, ¿no? Entonces, ahí, como lo mencioné, o sea, hay distintos probióticos que te ayudan a diarrea, estreñimiento, a diarrea y estreñimiento. Entonces, ahí sería como muy individualizado y tendríamos que ver qué tipo de probióticos te favorecen a ti. Muchas gracias. También esta pregunta está muy interesante.
Preguntan si todas las personas que padecen gastritis son propensas a desarrollar cáncer de intestino o de estómago. No, no todas. Ahí sí es, si hay una detección oportuna, como todo, ¿no? O sea, si tú ya tienes una detección oportuna y tú te cuidas y te tratas a tiempo, esta enfermedad no va a repercutir en la mucosa gástrica, que obviamente cuando tenemos un padecimiento gástrico no controlado, ya va subiendo como de nivel la enfermedad. Entonces, no, no todas las personas que la padecen son propensas a. Depende ahí mucho de cómo te cuides y de cómo aborden tu enfermedad. Muchas gracias. También nos preguntan si se recomiendan los genócidos. Los enócidos es fibra, entonces, yo no suelo recomendar como fibra extra, o sea, como polvitos de fibra, a menos que sea como súper necesario, pero tú la fibra la puedes, consumir mejor por medio de las frutas, de las verduras, cereales integrales, leguminosas, y con eso ya tienes tu fibra. Si tú consumes, o más bien, o no tienes hábitos de alimentación saludables con todo este tipo de diversidad de ingredientes y solo consumes un polvito de fibra, pues no funcionaría adecuadamente. Entonces, primero, sí te diría como que haya un cambio de hábitos y si lo requieres, igual individualizar el consumo de fibra. Muchas gracias. Creo que esta pregunta nos interesa a todas las personas porque es algo que hacemos muy comúnmente. Preguntan, ¿qué tan recomendable es tomar omeprazol y esomeprazol para aliviar el ardor o molestias de la gastritis? Muy buena pregunta. Pues mira, digo, yo no soy médico, yo soy nutrióloga, pero lo que sí les puedo decir es que todos estos medicamentos que recomiendan como tipo omeprazol, etcétera, pues solo están cubriendo un síntoma, pero no apagando el problema de raíz. Entonces, una alimentación adecuada, libre de irritantes, libre de alcohol, ¿no? Libre de todos estos alimentos que pueden irritar la mucosa gástrica, es la mejor medicina para evitar estar consumiendo este tipo de medicamentos, porque estos medicamentos a la larga ocasionan ciertas deficiencias nutricionales. Entonces, por eso la base de una alimentación saludable y con la menor exposición a todos los ultraprocesados, alcohol, refrescos, etcétera, es lo mejor o la mejor medicina para todos estos tipos de padecimientos. Muchas gracias. También nos preguntan si el pulque es probiótico. Sí, pero ahí, la forma de elaboración puede no ser tan sana, ¿no? O sea, en el proceso de elaboración de higiene del proceso. Entonces, ahí sí habría que valorarlo porque luego puede caerte ahí una bacteria por el consumo de pulque, a pesar de que es un producto fermentado, el tipo de elaboración hay que ver cómo lo elaboran para que sea lo más higiénico posible. Ok, muchas gracias. También nos preguntan qué estudio podrían hacerse para determinar el estado de su salud gastrointestinal. Ahí sí no hay un estudio en general, o sea, es dependiendo de la sintomatología y ahí sí es acudir a una cita o agendar una cita por medio de nosotros, con el médico, para ver qué síntomas y dependiendo de los síntomas, el médico ya los va a ir guiando para saber qué estudio, pero como tal, pues no hay un estudio en específico, como para saber, por ejemplo, hay glucosa alta, ¿no? No, no hay un estudio en específico. Ok, muchas gracias. Y preguntan también sobre el ayuno intermitente, si hay como una contradicción de las personas que tienen gastritis y quieren comenzar el ayuno intermitente. No, solo que bueno, el ayuno intermitente hay diferentes tipos de horarios, ¿no? Para ayunar, etcétera. Lo único es que hoy en día creo que se ha como transgiversado todo esto y el ayuno debe iniciar o sea, en la tarde-noche. O sea, lo que sí es bien importante es desayunar. El desayuno, como su nombre lo dice, es deshacer el ayuno. Entonces, hoy en día
muchas personas hacen de que, ay, sí, empiezo más bien, bueno, sí, rompo el ayuno a la 1 de la tarde, ¿no? Y a esa hora estoy desayunando y entonces, no, o sea, la base es deshacer el ayuno con el desayuno. Y lo que sí hay que hacer es dormir, o sea, antes de dormir, como de 2 a 4 horas, o bueno, de 2 a 3 horas o a 4 horas antes de irnos a dormir, ya nuestro último alimento o hasta muchísimo antes, ¿no? O sea, por ejemplo, que, desayuno temprano, hago snacks, comida, y a lo mejor la comida como, la voy a hacer ya un poquito más tarde, ya no ceno. Entonces, eso sería un ayuno correcto. Muchas gracias. También nos preguntan, bueno, tenemos varias preguntas respecto a la gastritis mezclada con la colitis. Si hay alguna indicación extra o qué se nos podría decir sobre estos dos padecimientos juntos. Pues la colitis es igual la inflamación de todo el colon, ¿no? Que va muy de la mano con toda la alimentación, o sea, gastritis y colitis casi casi van juntos. Entonces, es bien importante, igual todas las recomendaciones, individualizar el tipo de dieta. También en la colitis favorece mucho también la alimentación baja en FODMAPs, pero ahí sí es como súper individualizado, pero sí casi casi van de la mano y funciona lo mismo, o sea, cambio de hábitos saludables para esto. Ok, también tenemos varias preguntas respecto a productos procesados con fibra, si estos son igual de efectivos que la fibra natural. Productos procesados con fibra. Sí, productos em, como cereal all bran, barritas. Ok, ok, ya. Pues no, ahí sí es o sea, sí, pues son altos en fibra, pero tienen muchísimo azúcar. Entonces, ahí no sería lo más recomendable. Ahí sí es mejor te preparas tú un cereal casero que contenga avena, que contenga salvado de trigo, que contenga la fruta, ¿no? A lo mejor un yogur griego, un yogur natural, semillas como chía, linaza, nueces, almendras, ¿no? Y eso es un cereal saludable y que no va a tener azúcares añadidos. Muchas gracias. Por último, nos preguntan si este padecimiento o si existe alguna cirugía para sanar este padecimiento o ya es de por vida. Y cuál sería o si existe también alguna solución alimentaria. ¿Para qué padecimiento, perdón? Para la gastritis. Mm, no, o sea, para la gastritis es como todas las recomendaciones que les mencioné, pero como tal no existe como alguna cirugía, bueno, que yo sepa, ¿no? Ahí sería verlo con el médico, pero como tal no. Creo que todo es mucho cambio de hábitos, disminución del peso corporal en caso de que haya obesidad, bueno, sobrepeso u obesidad, actividad física y cambios en general de nuestro estilo de vida, o sea, tanto alimentación, salir a caminar, consumo de cigarro, alcohol, sí, son como todas las recomendaciones que mencioné, y verlo con el médico directamente. Prácticamente entonces es seguir las indicaciones, ¿no? Y tener un A estilo lo de vida mejor, perdón, a lo saludable. mejor y también iba muy enfocado para lo del reflujo gastroesofágico. Tengo entendido que sí hay algunas cirugías como para cerrar la compuerta, esta que está abierto del esfínter, eso sí, pero como tal, o sea, gastritis, ¿no? Pero sí sé que hay cirugías para que que sea un cierre oportuno del esfínter, que es lo que ocasiona este tipo de reflujo. Ok, también, bueno, por último había varias preguntas referentes al kefir. Si recomiendas tomarlo por cierto tiempo, comerlo por cierto tiempo o si hay alguna contradicción. No, la única contraindicación sería lo de la dieta baja en FODMAPs, y que seamos un poquito intolerantes, pero ahí es como a prueba y error, ¿no? Y como tal, un tiempo de consumo no pasa nada mientras que no te genere algún tema, ¿no? O sea, si lo tomamos por primera vez y una semanita y nos llega a inflamar, etcétera, a lo mejor somos un poquito sensibles, pero a lo mejor si ya los consumimos como más tiempo, ya nos adaptamos a. Entonces, sería ahora sí que haya prueba y error, y no hay un tiempo o un límite de consumo. Perfecto, pues muchas gracias. Te agradecemos por el tiempo, por las explicaciones, por responder las preguntas de nuestros socios, que creo que
intentamos englobar como las más repetitivas y las más relevantes. Y agradecemos el tiempo de todos por acompañarnos en este webinar de gastritis, en esta edición de webinar de gastritis. Perfecto. Y si pueden escanear por ahí el código QR y, bueno, para conocer su opinión y pues recordarles que tenemos la plataforma de Salud GS para que puedan agendar tanto cita de nutrición, medicina, pediatría y también de psicología. También recordamos, justamente como la nutrióloga Rosa nos recomendó hacernos pruebas Helicobacter para personas que ya tengan algunos síntomas. El día de hoy, el día de mañana, vamos a tener pruebas Helicobacter. Agradecemos mucho la presencia de todos y queremos saber también su opinión. Solo escaneen el QR y la vamos a tener. Gracias por la participación de todos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Bonito día.